Permítame presentarme. Mi nombre es Helmut Espinosa. Quien le habla es docente universitario y que ha sido invitado el día de hoy por la institución SIPEC para dictar la charla correspondiente al acto administrativo. ¿Ya? Bienvenidos a ustedes que forman parte del día de hoy del público que va a recibir estas clases en estos minutos que se me han asignado. Entiendo que ustedes son participantes en los cuales de alguna manera en algún momento de sus vidas han ido a hacer cierto tipo de gestión en una entidad pública, ¿correcto? En cualquier circunstancia, ¿no? Para peticionar algo, para requerir alguna información, en algún momento de nuestras vidas. No esperamos todavía ser profesionales para hacer esos trámites. Es más, no se requiere ser estudiante de Derecho para esos trámites. Cualquier persona común, mayor de 18 años, que tiene algún interés por tocar las puertas de la administración pública, en cualquier momento lo puede hacer. Un ejemplo para poder hablar de acto administrativo. Por ejemplo, aquí el caballero, ¿cuál es su nombre? Miguel. Miguel, él tiene un terreno, que el terreno tarde o temprano lo quiere edificar, quiere construir. Por ende, Miguel tiene en mente obtener, punto 1, una licencia de construcción. Si fuera una casa que la quiere tumbar, la quiere demoler, tiene que pedir pues, una licencia de demolición previa a la licencia de construcción. Por ende, él va a ir donde la autoridad correspondiente para solicitar que se le dé esa licencia. Pero para ello la autoridad le va a decir, ¿sabes qué, Miguel? Tú tienes que cumplir una serie de requisitos, A, B, C y D. Me traes esos requisitos y nosotros calificamos. Y por ende, emitimos una resolución. Es decir, en síntesis, hablar de acto administrativo es hablar del pronunciamiento de la entidad pública frente al requerimiento de una persona que tiene la denominación de administrado. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Ponía el ejemplo de la edificación. Ponemos otro ejemplo. De repente aquí la señorita, ¿cuál es su nombre? Milagros. Milagros quiere poner un spa y tiene local, tiene personal, pero lo importante es tener licencia, ¿no? Y para poder tener licencia, hoy en día todas las autoridades sabemos que previa a la licencia tú tienes que sacar tu certificado de defensa civil, porque los lugares son de acuerdo al metraje y de acuerdo al tipo de negocio que van a poner. Por ello, Milagros hará una carpeta, cumplirá todos los requisitos y la municipalidad respectiva tendrá que emitirle pues, la licencia de funcionamiento. Otra forma de ver el acto administrativo. ¿Bien? Por un lado, construcción, por otro lado, el tema propiamente de poner un negocio. Es decir, eso va a conllevar pronunciamientos de la entidad pública. Doctor Espinosa, usted habla de entidad pública, ¿se puede hablar de una entidad privada? No, porque hablar de entidad privada tiene otro mecanismo de acción, es diferente. Aquí lo que nosotros hablamos es en base a una normativa base que todo estudiante o profesional de derecho sabe que hay una ley, en este caso la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esta es la base normativa, y sobre la cual un administrado sabe lo que puede ocurrir, y si es que no sabe, la autoridad se lo va a hacer conocer. ¿Dónde? Mediante una resolución. Es decir, si el administrado desconoce cosas, la autoridad administrativa tiene la obligación de orientarlo, tiene la obligación de decirle qué tal o cuáles son los requisitos. Es más, por ejemplo, nosotros sabemos que en algún momento de repente le van a decir pague un derecho. A todos los requisitos pague un derecho. Ese derecho tiene que estar estipulado, ustedes deben tener conocimiento en lo que tiene la denominación de Texto Único de Procedimientos Administrativos, el TUPA. Porque si no está contemplado aquí, mal harían en pedirle una tasa de pago. Por ende, toda entidad tiene TUPA. Doctor Espinosa, el otro día yo fui a hacer una gestión, me pidieron 8 requisitos, de los cuales yo tengo de los 8, tengo 7. Hay uno que también lo puedo tener, pero no me parece
que debo cumplir porque la exigencia de la autoridad va más allá de lo que dice la ley. Pregunta. Explíqueme un poco más, a ver qué pasa ahí. Doctor Espinosa, yo he cumplido los 7 requisitos y el 8º requisito, que si bien es cierto, yo lo cumplo porque lo tengo, no me parece que la autoridad me esté pidiendo eso. ¿Saben qué cosa le está pidiendo? Que pague una tasa. Pero esa tasa no ha sido contemplada en el TUPA. Es decir, no está aquí. Pregunta. ¿No piensan ustedes que es un exceso de la autoridad de pedir algo que no está normado, no está aprobado? Por ende, tú tienes todo el derecho de reclamar y de decir que aquí no te pueden exigir más allá de lo que señala la norma. La pregunta del millón es, ¿qué pasa si la autoridad continúa, persiste, te conmina y te dice, si tú no me cumples los 8, yo no te voy a pedir, no me voy a poder pronunciar respecto a, me pronuncio sí, pero no te voy a poder aprobar la petición que tú requieres? Es decir, tú estás solicitando de repente una licencia, ¿no es cierto? Una licencia de construcción, una licencia de funcionamiento, pero no me voy a poder pronunciar. La pregunta del millón vuelvo a decir, ¿cuál es la acción que debe tomar el administrado frente a ese abuso de un acto administrativo en el cual una autoridad, al parecer, está haciendo abuso de poder? ¿Correcto? Hay acciones que tú como estudiante o como profesional sabes que a ti te compete de acuerdo a ley y de acuerdo a derecho. Porque yo pregunto, Miguel, tú eres estudiante de derecho y eres profesional. Yo también he egresado. Egresado. ¿Qué universidad? San Juan Bautista. San Juan Bautista, correcto. ¿Tu local está acá en Borja? San Juan. ¿Dónde está estudiando? Igual, egresada, somos promoción. De la promoción. ¿Y la señorita? Estudiante de Derecho, de la UCI. De la UCI. ¿Dónde está el local de la UCI? ¿Acá en La Fontana? Molina. ¿Fontana? Sí. Fontana, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, de repente eso les puede pasar a ustedes como sus familiares y pueden decir qué abuso de parte de la autoridad. Para estos casos hay una llamada acción de garantía constitucional, o hay también lo que se llama un proceso constitucional, ¿no es cierto? Que tú tienes que saber para poder accionar, para poder decirle a la autoridad, sabes que estás equivocado, yo no te debo cumplir eso porque lo que estás pidiendo va más allá de lo que señala la ley. Y cuando hablamos de acción de garantía constitucional y hablamos de proceso constitucional, ¿tienen idea cuál es la diferencia? Bueno, ¿saben qué cosa es una acción de garantía constitucional y qué cosa es un proceso constitucional? Vamos a recordar un poquito. Hablar de una acción de garantía constitucional es algo bien sencillo, lo dice nuestra Constitución Política vigente. ¿Del año? ¿De qué año es la Constitución Política vigente? 1993. Y hablar de proceso constitucional lo dice nuestro Código Procesal Constitucional. Por ende, si hablamos de acciones de garantía y hablamos de procesos constitucionales, es lo mismo, sino con otro nombre. Y si recordamos las clases de Derecho Constitucional en algún momento, sabemos que los procesos constitucionales, las acciones de garantía son, entre otras, ¿cuáles son? Acción de amparo, habeas corpus, Acción de inconstitucionalidad. acción de inconstitucionalidad, Acción popular. acción popular, ¿qué más? Habeas data. Habeas data, muy bien, sigue. Gánense 20. A ver. Acción de cumplimiento. ¿Algo más o no? A ver, ¿algo más o no? ¿Hasta ahí cuántos somos? 6, ¿no? Acción de amparo, habeas corpus, acción de inconstitucionalidad, acción popular, habeas data, acción de cumplimiento. Señores, esto de aquí se repite en ambos, ¿correcto? Es lo mismo, sino que tiene otra denominación. ¿Y por qué tiene otra denominación o otro cuerpo normativo? Porque en la acción de garantía constitucional
Nuestra constitución política, como ley de leyes, tiene que estar dispuesto a proteger todos los derechos que podrían ser vulnerados o llamados también los de control normativo contra la Constitución. Nuestra ley es base en la pirámide, en la jerarquía normativa. Ustedes saben que la Constitución va arriba sobre todas las leyes, pero así como hay un soporte en el cual la Constitución está dando el cuidado a estas acciones de garantía, estas acciones de garantía también tienen que ser llevadas a la parte del proceso, cómo se hace el proceso en cada una de estas. Entonces, para cerrar la pregunta del millón, ¿cuál de estas acciones de garantía yo hago la demanda, presento la demanda para poder hacer el reclamo de este caso? ¿Tienen conocimiento? ¿Con cuál vamos? ¿Con cuál vamos a ver? Por descarte sale. Cumplimiento. O amparo. ¿Qué dicen ustedes? No se olviden. Acción Popular. ¿Sabes por qué? Porque Acción Popular tú accionas contra normas que van contra lo que dice la Constitución, pero son normas de rango inferior a una ley. Y de rango inferior a una ley son los pronunciamientos de las autoridades, como por ejemplo resoluciones ministeriales, viceministeriales, jefaturales. Entonces lo que está haciendo esto es un pronunciamiento. Ejemplo, por ejemplo, el señor jefe de la SUNAT, Superintendencia de Registros Públicos, emite una norma y dice, ¿sabe qué? A partir de la fecha, por sacar fotocopias certificadas de un registro de propiedad vehicular, tienen que pagar 30 soles por cada folio. Pregunta, para que él diga eso, tiene que estar estipulado dentro de su tarifario, o TUPA, de la SUNAT. Si él lo dice de manera antojadiza, eso está prohibido. Por ende, el administrado no podría estar obligado a pagar y lo que va a accionar es una demanda de acción popular. Esta es la acción de garantía, porque tiene rango inferior a la ley. Cosa diferente a una acción de inconstitucionalidad, que ustedes habrán visto en nuestros últimos tiempos. Hace poquito, hace una semana, dos, ¿qué ha pasado con una acción de inconstitucionalidad de una ley muy famosa? ¿Qué ha pasado? ¿Se acuerdan las noticias? ¿Qué cosas han declarado inconstitucional? En el caso de las señoritas, señoras, respecto a las mujeres, la ley del aborto, ¿se acuerdan? La ley del aborto. O también hace un par de años atrás, la famosa, conocida por todo, ley Pulpín, del empleo laboral juvenil, rango igual a una ley, se pronunciaron como una acción de inconstitucionalidad. En cambio aquí es diferente, es una acción popular. Por ende, los mecanismos de defensa frente al abuso de un acto administrativo hoy en día existen. Hoy en día este conocimiento, y si de repente por ahí un abogado desconociera, porque todos los abogados no nos especializamos en todas las materias. La verdad es que cuando uno egresa de una universidad, egresa como un abogado todista, salvo en alguna universidad que ya te hagan una especialidad, desconozco, pero tú debes saber un poco de cada cosa, ¿no es cierto? Un poquito de cada cosa, porque uno no espera todavía ser abogado para que tú absuelvas consultas. Les habrá pasado a ustedes, siendo estudiantes de Derecho y saben que la familia o el amigo sabe que estudia Derecho y ya creen que usted está preparado para todo y por ahí le puede hacer alguna pregunta. Como por ejemplo a Miguel. Miguel, si a tu compañera un día está caminando por la calle y ve que una persona con corte militar se le acerca y le dice, acompáñeme porque usted tiene orden de captura. La pregunta es, ¿la señorita va con el caballero? No, a menos de que tenga un mandato. A ver, ¿un mandato? ¿Qué tipo de mandato? Mandato judicial o otro requisitorio. Ya. ¿En qué casos una persona puede ser detenida? Eso sí lo saben. Por ejemplo, en flagrancia puede estar detenida cuando es detenida en flagrancia de delito, Ya. o cuando tiene orden vigente de captura. Pongamos un ejemplo de flagrancia. Un ejemplo de flagrancia. Por ejemplo. Está robando. Ya. Una flagrancia directa cuando lo encuentran, digamos, en el instante de un hurto, robo. Yo me estoy llevando un celular y en ese momento me encuentro. Ya.
Posterior a ese hecho, ¿también me pueden detener o no? ¿O tiene que ser necesariamente, como decimos criollanamente, con las manos en la masa? ¿O puede ser posterior? Les pongo un ejemplo. Este es un local. De este local, de repente, un día sábado que ya cerraron las clases, el encargado ingresó a los servicios y dejó la puerta entreabierta. Y por ahí pasó una persona que, como vio entreabierta, ingresó y lo primero que vio fue un televisor y sacó el televisor. El señor no se ha dado cuenta porque está en los servicios. Cuando el señor ha salido, va a ver su televisor así y no está. Pero ha sonado la puerta y el señor ha salido con el televisor. El individuo se llevó el televisor. ¿Quién ha sido? Dice, él comienza a buscar, no hay nadie, se demora, sale y afuera un señor que cuida los carros le dice, ¿qué buscas? Oye, ¿no has visto a alguien que sale un televisor? Ah, sí, un patita de polo rojo, hace 5 minutos acaba de dar la vuelta, ya se habría ido con tu televisor. Ha pasado 5, 10 minutos. Él lo que hace es divisar un patrullero y acercarse y le dice, señor, han ingresado a mi local y se han llevado el televisor. Por favor, ayúdeme, debe estar por acá cerca porque no pasan ni 10 minutos. Se sube a la camioneta y la camioneta comienza a hacer vueltas por la panadería Belgravia, da la vuelta, baja César Vallejo, justo en la esquina del Parque Castilla encuentran a un sujeto de polo rojo llevándose un televisor. Pregunta, ¿puede ser detenido? O ya no, porque escapó del escenario, escapó del momento, escapó del lugar, ya pasó el tiempo. ¿Puede ser detenida esa persona? ¿O ya hay abuso de autoridad de policía que lo interviene? Para hablar de flagrancia. La respuesta es sí, porque no sé si necesita todavía encontrar con las manos en la masa. Ustedes revisen lo que se llama la cuasi flagrancia, esa figura le da la respuesta, ¿ya? Porque la pregunta sería, si yo fuera autoridad, ¿qué le preguntaría al señor? ¿Por qué lleva el televisor? ¿Le preguntaría o no? ¿Ya? Ah, señor, ¿y ese televisor? ¿Qué me podría decir el supuesto delincuente? Que lo está llevando a reparar. A reparar. Me lo encontré, me lo regalaron, pero la autoridad sabe con quién trata. Entonces, para esos casos, también opera el tema de flagrancia y cuasi flagrancia. Por ende, que esta persona va a ser detenida, va a ser llevada a investigación y todo ello. Pero volviendo al ejemplo, si a la señorita viene la autoridad, corte militar, porte militar, carro lunas polarizadas, baja y le dice, por favor señorita, su nombre es, tú le dices, ¿Milagro qué? Milagro Guaitaya. Ya. Documentos, por favor. ¿Le entregas tus documentos? Estoy de civil. Corte militar, porte militar, estoy de civil. Porque un policía es las 24 horas del día, no necesariamente tiene que tener un uniforme. Así sea feriado y usted descansa de policía. Él viene y dice, disculpe, ¿con quién tengo el gusto? Tú le das tus datos. Por favor, ¿me puede indicar sus documentos? Creo que no tendría que darle. Ya. Pero él te dice, acompáñeme, usted tiene una orden de requisitoria. No creo que tendría que acompañarlo. Muestra resistencia. Supongo que sí. El policía te dice, te dice, señorita, no haga que emplee la fuerza, porque como autoridad policial lo puedo hacer. Usted está con una orden de captura. Si usted está pensando en que le debo entregar la orden de captura, señorita, soy la autoridad, no me voy a jugar, no me voy a prestar a esto. Yo tengo la orden de captura. Usted me dirá, muéstremela. No la tengo aquí, lo tenemos en la dependencia policial. Acompáñame. Muestra resistencia de repente, ¿no es cierto? El policía, entre comillas, va, le dobla la mano y la mete al carro. Nuestro amigo Miguel, el Superman de la justicia, pasaba por ahí, ¿no es cierto? Y Miguel, lo primero que va a hacer, ¿qué cosa va a hacer Miguel? La subieron al carro y el carro arrancó. ¿Qué hace Miguel? Si es que la están deteniendo de forma ilegal, podría recurrir por relación de garantía. Si es que no existiese el orden de captura. ¿Cómo saber que la han detenido de orden ilegal? Verificando si es que tiene algún, por ejemplo, podría ir y verificar en requisitoria si existe alguna requisitoria vigente en su contra o alguna orden de captura vigente que tenga él.
Pregunta, ¿cualquier ciudadano le dejan ir a requisitorias acá a la cuadra 1 de Canadá y tú ingresas a la ventanilla y te dices, ¿sabes qué? Quiero ver que mi vecino no está con requisitoria? ¿Cualquier ciudadano? Bueno, ¿dónde averiguaría Miguel? A ver. Es un día sábado, 3 de la tarde. Ha pasado eso con él. ¿Habrá la posibilidad? En todo caso, estamos hablando que podemos accionar un habeas corpus de repente, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo, ¿no? Un habeas corpus. Por ende, si a ella le han subido un vehículo que parece policial, una polarizada, lo más probable es que la hayan llevado a una dependencia policial, o la han llevado al Ministerio Público, o la hayan llevado a requisitorias, ¿correcto? En todos esos sitios Miguel va a ir a indagar, ¿no? Indagar. Pregunta, Miguel indaga porque a ella la conoce, ¿sí? Yo no la conozco, pero yo como paro por la calle y justo ese sábado a las 3 pasaba caminando, no tenía nada que hacer, vi esa acción que me pareció arbitraria y ilegal, porque te doblaron el brazo y te subieron el carro. Pregunta, como decimos previamente, yo tengo vela en ese entierro, ¿debo accionar o me debo ir? Conmigo no pasa nada y me voy. ¿Qué dicen ustedes? Es mi obligación acudir al menos saber por qué le están haciendo eso a la señorita. O hago bien en conmigo no pasa nada y yo sigo caminando y la vida continúa. El problema es de ella, no es mío. A mí no me han dicho. Pregunta, ¿yo podría accionar a habeas corpus por ella? ¿O no? ¿O solamente el que lo conoce? En este caso es Miguel y no soy yo. Sí, se podría. Se podría, ¿no? Para eso nos dice sabiamente esta acción de garantía. Quien va a accionar a habeas corpus, por ejemplo, no necesita conocer a la persona. Puede ser cualquier extraño, un buen samaritano que te quiera ayudar. Es cosa distinta en acción popular. Es la persona que ha sufrido de repente ese abuso del derecho, a quien le están obligando a pagar una tasa, en este caso de la SUNAT, diferente. Aquí los titulares del derecho son distintos. Son acciones personalísimas en el sentido de actuación y sobre todas las cosas. Son situaciones en las cuales te van a ayudar a salir en un extremo del problema con el cual tú estás desarrollando en ese momento. Por ende, una cosa son acciones de garantía, otra cosa es propiamente un acto administrativo. Por ende, nosotros tenemos en el artículo 1 de esta normativa que se titula el acto administrativo, el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General 2744, que más de uno debe tener conocimiento, esto se habla cada rato, nos define el concepto de acto administrativo. Escuchen. Artículo 1 dice concepto de acto administrativo. 1.1 son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Es decir, tiene que haber sí o sí pronunciamiento. Esto no se puede guardar o encarpetar, porque si no, ustedes habrán escuchado en un momento que surge la figura del silencio administrativo, de carácter positivo, al momento de calificar de forma automática. ¿No es? ¿La hacen? Sí. Correcto. Entonces, estos temas, la autoridad administrativa lo sabe y tiene que tener un pronunciamiento en el modo, tiempo y forma que lo dice la ley. Entonces, no puede quedar muy antojadizamente, ¿sabes qué? Yo encarpeto un documento y no me voy a pronunciar. Tiene que haber un pronunciamiento. Porque en un momento ustedes preguntarán, ¿y cuándo me van a otorgar la licencia de funcionamiento? ¿Y cuándo me van a dar la licencia de construcción? No va a esperar toda una vida. Tiene que haber ya el pronunciamiento de la autoridad. Por ende, no se puede estar generando cierta suspicacia o duda que podría pensarse, como decimos en el argot criollo, que esa autoridad está esperando que lo corrompa. ¿No es cierto? Usted está con todo el derecho, porque esto tiene plazos para actuar. Entonces los plazos conllevan a días, y estamos hablando de días hábiles, ¿no es cierto? Días hábiles, de lunes a viernes, ¿no? Entonces nosotros sabemos,
Y en este mundo el acto administrativo, vuelvo a repetir, va de la mano con los requisitos que pide la autoridad administrativa para que pueda pronunciarse al respecto. Y tú sabes y tienes conocimiento que, por ejemplo, va a ser acto administrativo cualquier entidad pública, hemos dicho, ¿no es cierto? Municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, ¿no es cierto? Y en la actualidad es el total. ¿Cuántos ministerios hay actualmente en Perú? Pregunta de grado. ¿Vale? Bastantes. Hay bastantes, hay pocos. ¿Cuántas cortes superiores hay actualmente? Hay una corte superior por cada distrito. Por cada distrito judicial hay una corte superior, ¿verdad? Por eso, ¿cuántas serían? ¿O por cada departamento hay una corte superior? ¿O no? Está mal entonces. ¿Cuántas cortes supremas hay? Una, ¿no es cierto? Una. ¿Y superiores? Más, ¿no? Claro, en Lima, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿Cuántas cortes superiores hay en Lima? Pregunto. Lima, del norte, Sur, norte, este. norte. Ya. La de Lima, ahí son 4. 4. Y si vamos más al norte, Huaura también tiene corte superior, 5. ¿No es cierto? Ahí son 5. En Lima nada más son 5. Pregunten, ¿el resto de departamentos, por cada departamento hay una corte? ¿Cuántos departamentos son? Fuera de Lima, ¿cuántos son? Callao también tiene corte, dice departamento, ¿no? Ya serían 6. Cuenten, saquen Lima y saquen Callao, son 6. ¿Cuántos quedarían? ¿Cuántos departamentos quedan? 23, ¿no? 23 más 6, 29. Salvo mejor parecer y alguien lo va a buscar en San Google ahora. ¿Ya? Entonces, para podernos ubicar, miren cómo hemos crecido. Hoy en día, ¿cuántos millones somos en Lima? En Lima, habitantes en Lima, no digo Perú, todo el Perú. Ya hemos pasado los 10 millones de habitantes. ¿Sí? Hoy el gran problema de Lima, ¿qué cosa es? Vivienda. Y se va a agudizar más en los próximos 5 a 10 años. Vivienda. 2, agua. ¿Cierto? Entonces hoy día el tema es que así como va creciendo el número de administrados, hay veces que las entidades públicas, entiendo, digo, va a llegar un momento en que no se van a dar abasto para poder atender tanta petición. Si nosotros siempre hablamos y decimos el Poder Judicial, hace poquito han estado en huelga, ¿no? ¿Hace cuándo ya levantaron la huelga? 2 días, ¿no? La semana pasada, el día jueves. Jueves, ¿no? El Poder Judicial, siempre se habla del tema de que hay exceso de carga procesal. Pregunta, ¿cuántos especialistas legales maneja un juez? Un juez especializado, llamado primera instancia, ¿cuántos maneja su cargo? Lo que llamaban antes secretarios, hoy especialistas, ¿no? Tiene 3 secretarios. 3. A veces tiene 4, he visto 4. Asistente y 3 secretarios. Los técnicos, ¿no? Aparte de los 3 y un Sí. asistente, siempre. 3 y un asistente, ¿no? Aparte de los técnicos. Y así dicen que no se dan abasto. Es decir, la demanda aumenta y siempre hay una excusa, ¿no? No hay exceso de carga procesal. Si nosotros llegamos al otro plano, que sabemos que no solamente la óptica de ir al Poder Judicial es para resolver diferencias o controversias, necesariamente hay situaciones que tarde o temprano aterrizan en el Poder Judicial. Como por ejemplo, temas en los cuales tú no has tenido algún tipo de resultado en la entidad pública y tienes en mente terminar la parte gestión dentro de una entidad pública para ir a tocar las puertas del Poder Judicial mediante una famosa demanda contencioso administrativa, por ejemplo, ¿no es cierto? O por ejemplo nosotros sabemos que cuando no queremos ir a la vía judicial, ¿a dónde podemos ir previamente? Ya, pero el arbitraje es muy costoso, dice. Conciliación. A la conciliación, ¿no es cierto? Entonces son dos formas de ver distintas hoy que el mundo ha cambiado y que el Perú al menos ya estamos cambiando la forma de ver una posible solución, porque valgan verdades. A ver, ¿cuánto demora una demanda de pensión de alimentos desde cuando se presenta hasta cuando el juez emite la sentencia? ¿Cuánto demora? Interés superior del niño, tanto que hablamos que el niño es prioridad, el niño debe ser rápido atendido. ¿Cuánto demora? 8 meses.
De 6 a 8 meses. El otro día pregunté esto, ¿sabe una señora que estaba participando en una clase como esta? Me dijo, ya voy 1 año y todavía no sale la sentencia. ¿Cómo le da impulso? Otra cosa es asignación anticipada, otra cosa, pero yo estoy diciendo sentencia, pronunciamiento, fallo, ¿correcto? Entonces, yo creo que 6 meses es mucho, inclusive. Sí, mucho. Por eso Debería ser 3 Para meses. algo tan sencillo, dice el promedio, doctor. promedio, ¿no es cierto? Un promedio. De 6 a 8 meses es el promedio. Pregunta, ¿debería bajar menos o no? Claro. Debería, algo tan sencillo. Deberían sacarlo en un mes al calificar, deberían sacarlo en licitación. Inmediato, ¿no? Claro. Inmediato, ¿no? No Claro, sé por qué porque tanto problema se hace. O sea, ellos esperan admitirla para recién que le puedas pedir la asignación anticipada, antes no te la dan. si nosotros llevamos en paralelo, por ejemplo, esa figurita de pensión de alimentos en la vía judicial, hay muchos de solo ver 6 o 8 meses para un tema tan sencillo, los hace desanimar, por ejemplo, para un tema de una indemnización producto de un accidente de tránsito, que de repente va a recaer en un proceso abreviado o de conocimiento. Y cuando hablamos uno de conocimiento, estamos hablando más o menos ¿cuántos años, doctores? 5, 6 años, ¿no? Conocimiento. Sí, un proceso de... Abreviado 3, 4 años. Un proceso de pensiones, que es un proceso que antes era urgente y ahora es especial, demora 3 años, porque se van hasta la Corte Suprema, 3 años y medio. Imagínate. La gente no cobra, no trabaja, no puede hacer nada. Yo en lo contencioso he tenido un proceso que inicié en 2008, terminó en el 2012, 4 años. O sea, hay que tener tiempo, hay que tener paciencia y hay que tener dinero, sobre todo para las personas que van a estos temas. Pero si vamos al otro paralelo, si tuviéramos el criterio de cambiar el modo de pensar, muchas cosas serían de rápida solución. ¿No es cierto? Algo tan sencillo como alimentos, donde entiendo yo, el invitado a conciliar puede decir muchas cosas, pero lo que van son los medios probatorios finalmente. Si no soluciona ahí, que en la vía judicial se lo van a decir. Por ejemplo, una persona que forma parte de una relación con una señorita y fruto de esa relación, no están casados, quedó embarazada, se sobreentiende, se sospecha que quien le embarazó fue con quien estaba, ¿no? Siempre, ¿no? Frecuentándose. No podríamos pensar que ha sido milagro de Dios y que el Señor no hizo nada, ¿no? Lo primero que pensamos. Pero pueden ocurrir tantas circunstancias que inclusive la forma de pensar del caballero podría decir: el hijo que tú estás esperando no es mío. Una negativa antes todavía de que nazca el bebé, porque el caballero sabe que él es la persona que embarazó a ella. Es más, preguntar, ¿una dama sabe quién la embarazaba, no? ¿O no? Preguntaba en clase y decía, había una señorita que tenía 2 relaciones paralelas, un enamorado entre las 8 de la mañana a 1 de la tarde y su otra pareja entre las 3 de la tarde y 10 de la noche. Un buen día quedó embarazada. Pregunta, ¿ella puede saber quién lo embarazó? O eso para la ciencia todavía no. Hasta que nazca el bebé. Hasta que nazca el bebé. Entonces la iniciativa de ella era decir, ¿a quién le iba a comunicar que luego de nacido le firme la partida? Ese era el gran problema. Los dos querían firmarle. Es que todavía no se habían enterado. No sabían. Y ese es el tema. En cosas difíciles de repente puede haber la defensa, pero en cosas tan sencillas como saber que yo soy el obligado, ¿para qué hacer tantos problemas y sobrecargar el tema procesal ahí? Como por ejemplo aquellos que ocupan una propiedad inmueble y saben que tarde o temprano se van a tener que ir porque no es suya. Hay gente que se aferra a algo que no es suyo y cree que erróneamente el abogado, mi colega, crítica constructiva, algunos pecamos y decimos, no te preocupes, tú te vas a quedar ahí, por decirlo eso. Es una gran mentira. Otros le dicen, yo te voy a hacer vivir ahí lo máximo que puedas, ¿no? O te vas a quedar ahí y al final no vas a pagar nada. Bueno, hay estrategias, hay maneras, pero nunca le hagas creer cosas que no se van a cumplir. Como por ejemplo, una persona llega llorando, una madre de familia, 60 años, llega y encuentra al doctor y le cuenta el siguiente caso. Miren, doctor, quiero que me asesore.
el día de ayer han detenido a mi hijo. El doctor le pregunté, ¿por qué? Mire, lo que pasa, mi hijo estuvo tomando en la calle con su mejor amigo y en un momento de borrachera, no sé qué pasó, rompió una botella de cerveza y con el pico le cortó la yugular. ¿Correcto? Cuando ha llegado la policía, ha encontrado al señor ya que había muerto y al costado ha encontrado a mi hijo. ¿Sí? Entonces, todo se indica que parece que se le pasó la mano. Pueden matarlo con un pico de botella cortado. Sí, ¿Dónde es la yugular? Aquí, ¿no? O aquí. Aquí, ¿no es cierto? Pregunta, el abogado se podrá avisorar a decir a la señora, y la señora dice esto: ¿usted cree que mi hijo salga? Ya está detenido. ¿Qué le dice? ¿Sale o no sale? Ojo, estuvo borracho. No estaban en sus 5 cabales. Sí. Que ver, podría ser que haya tenido una gresca, una discusión. Quizás un momento de rabia. En defensa Se moviló. ¿Emoción violenta, pues? Sí, puede ser. Pues realmente le dijo, ¿sabe que yo me acuesto con tu mujer? Ay, pues me lo mató. Puede ser emoción violenta. Su mamá, cuando ella estuvo ya casi bajo de licor, le dijo: hijo, mamá, casi no me acuerdo, lo único sé que discutimos y lo que yo recuerdo es que él me dijo que mi mujer, antes de estar conmigo, había estado con ella. Y eso me sacó del cuadro. Y yo me desconocí, ¿no? Rompí la botella y juré venganza. Y si me volviera a decir, lo volvería a hacer. Mira, la camina. Lo volvería a hacer. Entonces, si un abogado se adelanta y le dice: ¿sabes qué? No se preocupe, señora, consígase 5.000 soles. Lo vamos a sacar. ¿Está mintiendo? ¿O está sorprendiendo? ¿Hay la posibilidad de que salga o no salga? A ver, ha estado tomando, se pasaron en copas, rompieron una botella y lo cortaron. Puede ser, ¿no? ¿Creen que el juez diga sí, o tendrá que ocurrir una serie de cosas, lo que se llaman atenuantes o lo que se llaman agravantes? En el derecho penal se llama eso, ¿no? Atenuante y agravante, ¿no? ¿Qué me favorece o qué me perjudica? ¿Cuáles serían sus atenuantes? Que estaba ebrio. La noticia que le dio un amigo. ¿Cómo saber que él me está diciendo la verdad? Porque los muertos ya no hablan. Él también presente pues, algún tipo de agresión y que haya sido en defensa propia. Él solamente presenta en su polo la sangre que saltó cuando salió esto con una manguerita. Sangre. Sí, ahí están los restos. Sus huellas están en la botella, ¿no es cierto? Entonces parece que hay situaciones en las cuales de repente no lo van a salvar. Doctor, le hicieron pericias y una de las pericias es que dentro de la sangre había licor del señor, pero también encontraron sustancias, ¿sí? Alucinógenas. ¿Sí? El señor estaba coqueado. Pregunta, ¿lo favorece o lo perjudica? Lo favorece. Fíjense, lo perjudica. Si alguien está coqueado, como dice, está pasado. Si inhaló, como dicen, 2 ida y vuelta, 2 carriles así, ¿no? Carrilero, ¿no? Más que selección, corre y baja, ¿no? Sí, a lo cara cortada, ¿no? Ya, pregunta, ¿yo estoy sano en mis cabales? Doctor, me dijeron, pero todo cuerpo responde de manera diferente. Hay algunos que están sobrios, otros que de repente no han perdido toda la noción del tiempo, y hay otros que, bueno, eso les favorece a ocasionar cierto tipo de delitos. Por ejemplo, se dice que los delincuentes, antes de entrar a perpetrar un hecho de robo, o se han fumado un par de quetes, o han inhalado, ¿no? O de repente han fumado un porrito de marihuana. Algo están, con algo de valor. Por ende, en síntesis, ¿creen ustedes que este señor se queda adentro o lo sacamos? Se queda ahí. Doctor, algo más, digamos. Primario, es primera vez que haces. Nunca ha estado, no tiene antecedentes. Limpio. Le da una menor pena. Claro, eso Se puede ser para, puede esperar algo y sale. pero no para la orden de, no para la
dice prisión preventiva, sino, por ejemplo, si fuese menor de 20. ¿Cuántos meses de prisión preventiva le podrán decir? Le podrían dar entre 9 y 9, no, 9, no. 9, porque es. Pero el tema es, esa madre llorando consigue la plata. Esa madre, ¿qué idea tiene? ¿Qué va a salir? Que va a salir, pero va a salir ya, ¿no? Claro. Va a salir ya. Porque todo eso que se menciona puede salir, pero para la sentencia, que sea primario o que tenga un cierto rango de edad. Todas las consideraciones. Claro, pero para el final, para el orden de detención, no. Lo más triste es que esa persona haya sido engañada, haya sido sorprendida. Y por ende, a veces decimos cómo quedamos nosotros. Por uno pagan todos. Pero la idea es que en el derecho, pues, como dice, de todos hay en este mundo. ¿No es cierto? Hay buenos, hay malos, ¿sí? Policías buenos, policías malos, médicos, de todo. No podemos juzgar. No por uno nos pueden meter en la bolsa, pero lamentablemente así sucede en algunos casos. Como una oportunidad ya para cerrar este tema penal y volver al tema administrativo. En una oportunidad me dijeron, anda, porque hay una señorita detenida en Santa Mónica. Miren lo que había hecho esta chica. Miren, ustedes dirán, qué tonta. Ella es invitada al cumpleaños de su ex enamorado. Pregunta, ¿es pecado ir al cumpleaños del ex enamorado? ¿Debería ir o ya no debería ir? Depende ya de cada uno, ¿no? No podemos. Ella fue. Comenzaron a tomar tragos, grupo de amigos. En plena fiesta llega la actual enamorada. Le comenzaron a fastidiar la que conocían ahí y le decían, ahí está tu hermana, Diego. Mira, habían tomado vino, habían tomado sangría. Generalmente las damas toman tragos dulces, dicen, no sé. Bien. Comenzaron a tomar licores más, licores menos. Se van al baño, ¿sí? Y en el baño dice que ella pasa, la ex, y la vio así, y la otra dijo, ¿qué me miras? Se empujaron y comenzaron a pelear. Entre mujeres, lo clásico es jalarse los cabellos. Entraron las amigas a tratar de separar y parece que a la ex enamorada le estaban dando más fuerte. Ella recuerda que con la amiga que fue a la fiesta, en su cartera portaba una baby. ¿Saben lo que es una baby? Calibre 22, un revólver, chiquitita. En las series no sé si han visto esas espías con una panty así que se ponen a tomar pistola. ¿Se acuerdan? Doctor, ¿qué ve usted? Hay que ver de todo, hay que ver de todo, ¿ya? Ella recordó eso. Y como había estado golpeada, se ha ido corriendo. Le ha abierto la carterita, ha sacado la baby, ha regresado. Se ha acercado más o menos a una distancia así y ha disparado. La bala ha caído acá. El huesito. ¿Cómo se llama este huesito? Hueso, ya, huesito. Huesito. Y comienza a salir sangre y la chica cae. Por esa acción, detenida en Santa Mónica. Mira, por un momento de trago, por disparar. Pregunta, ¿es comprendida en el proceso la dueña del revólver también o solamente ella que disparó? ¿A quién nos metemos con ese proceso? ¿A la que lleva el revólver en la cartera y que no tuvo deberes de cuidado? ¿O también a la señorita que disparó, de hecho? Pero la chica que tenía la... Sí, no tenía licencia. ¿Tiene licencia? Bueno, a no ser que ella haya instigado a su amiga, saca el arma y mata. O dispara. Se la haya dado. Claro, entonces ella sería una autora inmediata, ¿no? Sí. Pregunta, doctores, si eso mismo pasa con un padre de familia que es policía y deja su arma en lo más alto de su ropero y de repente uno de sus hijitos de 5 años, 6 añitos, cada vez que mira, ¿qué ocurrirá mi papá? ¿Qué ocurrirá mi papá? Un día papá se va a la calle a comprar y el hijito se sube en una silla, logra sacar el arma, baja el arma y sale y un amiguito ¡pah! Le produce un tiro y lo lesiona, no lo mata, lo lesiona. Pregunta, ¿es responsable el policía? ¿Cómo poner su arma en buen lugar? A veces tendría que ver, pero realmente si la ha puesto con alcance del niño. O sea, Preguntemos, el niño no lo cogió, quien lo cogió fue una persona grande. Un primo que había llegado a visitar al policía, que estaba, sí, fuera de servicio, estaba de franco.
Y él le dijo, primito, un ratito, voy a comprar unas cervezas, espérame. El primo es curioso. ¿Qué cosas hay? Se subió, mira, 22 años. Ya qué chévere, ¿no? ¿Qué tal fierro? Y agarra y de repente ve así, por la ventana puede funcionar. Y está pasando un señor de 60 años, ¡pum! Dispara. Pregunta. También lo llevamos al proceso al policía que dejó su arma ahí. La misma figura de la chica que fue a sacar. No. ¿De quién es la responsabilidad del No uso el arma, el que hace uso. ¿De Ah, quién? no, el que hizo uso del arma. Ya. Y no es responsabilidad. En las investigaciones se verá si tiene licencia, no tiene licencia. El hecho de tener licencia lo exime de responsabilidad. No, pero puede ser que tiene licencia pero instigó a que use el arma. Ya, pero este policía no instigó, este policía dejó el arma ahí y el otro mismo cogió el arma. Claro. En el proceso se va a tener que determinar. Pero ¿saben lo que me da pena de esta chica? Esta chica durante los primeros 2 meses nadie le iba a visitar. Sí. ¿Ustedes han ido a un penal o no? Sí, ¿no? Otro mundo, ¿no? De cuando uno ingresa, ¿no? Sí. De cuando sale en un penal de mujeres, ¿quién sale? Sale una señora o señorita, hombrada, ¿sí? Con rasgo ya de, ¿no? Y le dice con voz gruesa, ¿a quién busca, doctor? Ella es la que te localiza, la llamadora. Y ella gana su dinero, porque al final te dice así. Claro. Igual en el penal de hombres, ¿no es cierto? De amor, no, le tienen un derecho. Miren ese mundo. Por esa cuestión, mira, por ese cuarto de segundo, 5 minutos que no midió, cogió un arma y lo puso. Son pronunciamientos que a lo largo de un proceso, ustedes saben, el tema penal, ahora la figura de prisión preventiva y todo lo que se conlleva. Volviendo aquí, retornando a lo que es acto administrativo, la clase de día de hoy, la autoridad sabe también que esto de aquí, que es el pronunciamiento de toda entidad, conlleva respetar plazos y tener que exigir lo que los requisitos de acuerdo a ley así lo señalan. Vuelvo a repetir, no podemos exceder más allá de lo que la norma ya ha regulado. El ejemplo, al iniciar esta clase yo decía, ¿qué pasa si una autoridad te pide, para que te dé una licencia de funcionamiento, te pide 8 requisitos, pero de esos 8 requisitos solamente 7 son los obligados por ley? Y hay un requisito que parece que se le está excediendo a la autoridad y que está exigiendo algo fuera del marco legal. La pregunta es, ¿está haciendo un abuso, no sé? ¿Qué está exigiendo? Por ende, nuestras acciones de garantía constitucional o nuestros llamados procesos constitucionales surgen en defensa de ese abuso. Y dijimos, de todos los procesos que conocemos, el que es idóneo para aplicar contra este abuso sería, de acuerdo a una norma inferior a ley, una demanda de acción popular. Cosa distinta a una demanda de acción de inconstitucionalidad. Esto estuvimos resumiendo con un ejemplo para ingresar al acto administrativo. Por ende, nuestros derechos están en salvaguarda de todos los ciudadanos. Aquí no podemos decir por cuestión de raza, color, a ti no me compete. Un claro ejemplo es lo que sucede en ciertas discotecas de la ciudad de Lima, donde de repente impiden el ingreso a cierto tipo de personas. ¿Habrán escuchado o no? Sí. ¿Qué cosa dice el de seguridad? ¿Por qué no te deja ingresar a la discoteca? De repente porque usan gorras. Porque, a ver, Se reservan el derecho de admisión. ya. Pero eso está de acuerdo a derecho, está amparado, ¿no? Imagínense una persona que es de tez cobriza, que su padre tiene mucho dinero y le dice, hijo, como regalo por haber aprobado la pensión de estudios, toma $1000 y anda a divertir donde quieres. Él agarra y se va a una mejor discoteca acá de la Comar y ve que hay una cola donde están ingresando gente que no es de su color. ¿Sí? Ojos verdes, alto, porte así de modelo de esto de guerra, combates, y ve que todos ingresan con sus pulseritas, inclusive. Y él cuando llega, el de seguridad le dice, disculpe, usted no ingresa. Y él ve que están ingresando,
Pregunta, el seguridad no puede decir que el local está lleno, ¿no? No. Pero ¿por qué le impide ingresar? ¿Cuál es la respuesta? Solamente que la casa se reserva el derecho a admisión. ¿Pero por qué? ¿Por qué se reserva? ¿Por qué esa respuesta de la autoridad? De este seguridad, mejor dicho. Porque no es una raza igual al resto. ¿Qué cosa? ¿Tiene algún tipo de enfermedad? Y él dice, Señor, dinero es lo que más me sobra. Y saca como 10 tarjetas de crédito, pero a pesar de eso no la dejan ingresar. Pregunta, acción de amparo, ¿no es cierto? De frente, acción de amparo, ¿no? ¿A dónde más nos vamos con una acción de amparo? Nos vamos a un tribunal constitucional, ¿no es cierto? ¿A dónde más nos vamos en un caso así de abuso? ¿Todos son abogados? ¿Colegas? ¿Doctor? ¿Ya abogado? Estoy estudiando todavía. ¿En qué año? Estoy en el 10º ciclo. ¿De qué universidad? A una de provincia. Provincia. ¿Dónde? En No, ¿cómo se llama acá? En Cerro de Paco. Cerro de Paco. Y acá por Lima por fiestas. Muy bien. ¿Doctor? Yo estudio a distancia, ¿Dónde? a las peruanas, a las UPLA. En UPLA. Quien le hable docente también en distancia y presencial. Si me decías Salas, de repente por ahí se acá. Estamos también en Alas. UPLA que está acá en Jesús María. De ¿no? Cuba, sí. Cuba, ¿no? Correcto. Entonces, miren, son acciones de garantía, acciones de amparo, que tú puedes accionar de manera directa. Yo les hago una pregunta. Aquí en nuestro país, ¿las personas saben que sus derechos están protegidos? ¿Conocerán que son acciones de garantía? Difícilmente, no hay difusión. No hay difusión. Siempre publicidad. Simple publicidad. Algo bien sencillo, por ejemplo, ustedes van a ser futuros abogados acá en corto, mediano o largo plazo. Sobre todo para los que ya han egresado, porque entiendo que ustedes van a sustentar o hacer tesis. O Yo ya estoy a la espera ya estamos a la espera del título, ¿no? De la expedición del título. O sea, ya han dado, ¿cómo dieron su examen? Por curso. Curso de titulación provisional. 4 meses creo que es. Bueno, Sí, 4 meses. 4 meses, ¿no? Y en el resto, anteriormente era modalidad solamente pues tesis o sustentación expediente. Ahora, de un tiempo a esta parte es curso de titulación. Eso es cierto, ¿no? El tema es que tú sabes que en algún momento te van a hacer la consulta, sobre todo en el tema de actos administrativos. Yo pregunto, cuando una persona está casada y ya no quiere seguir con su pareja, eso sí lo saben, ¿no? Hoy en día, ¿qué regula la ley? ¿Qué regula la ley para ya no seguir con ella? ¿Cómo se llama? Divorcio. Divorcio. ¿A dónde puedo acudir a solicitar divorcio? A la municipalidad, si hay otro acuerdo. si es que Bueno, notaría, ¿A dónde más? notaría, Notaría. Poder Judicial. Antes de poder puede ser largo. En poder judicial. Conciliación. ¿Qué dice otro? Conciliación. Claro, nosotros- Previamente ahí en la municipalidad o la notaría. Claro. Si nosotros pensamos en los llamados divorcios por causal, sabemos que buscar una causal o demostrar una causal es bien difícil, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causal que no falla si alguien dice que la persona cometió adulterio? La partida de nacimiento del hijo. Yo digo que El hijo era- está matrimonial. ese matrimonio. El Señor es muy cuidadoso y no te dijo hijos fuera del matrimonio. ¿Cuál es la prueba contundente que mata y dice esto ya no era? Con esto yo me libero. Como dice la señora que está casada, voy a salir cantando la canción del Gran Combo, me liberé. ¿Cuál es la prueba? Podría ser que se le sobrevino la homosexualidad después del matrimonio. No, es en realidad el matrimonio. Ya, son causales contempladas en el Código Civil, lo que tú dices, ¿no es cierto? Es otra cosa. Exacto. Pero hay alguna prueba. Pregunta. El Señor ingresa a un sitio que empieza con H y termina en L con una persona que no es su pareja. ¿Qué sitio están pensando ustedes que empiece en H y termine en L? Hospital. Hospital, ¿no es cierto? No hay que pensar mal. No, todavía ya no vaya de la boca. A ese sitio donde van parejas. Que entran serias y salen felices. Ya, muy bien. Pregunta, si esta pareja ingresa, pienso, medito y señalo de que esta persona va a tener relaciones, esta pareja va a tener relaciones ingresando a ese local. Y con eso puedo decir que es prueba de que el Señor ha incurrido en adulterio y por ende puedo pedir el divorcio. O es algo 50-50.
no es tan firme. A no ser que yo vaya y al recepcionista le dé algo para que me dé una copia de la boleta o algo que quería. Si no, ¿cómo voy a decir? Se metió allá, pero... Ya. Pregunta. El señor se registró y le dieron la boleta a su nombre. Nada más. La señora presenta la demanda y acompañó la fotocopia de la boleta. Habitación 404, hostal El Último Suspiro. Ya. Por una compañera. Pregunta. ¿Con eso demuestra que el señor ha cometido adulterio? No. Se fue a descansar. Fueron a dormir. No, solamente me ven el varón, ¿no? No se ve la cama. Claro, si la boleta no pone. A menos que tengas una filmación ingresando, a la hora que ingresa, a la hora que sale, pero igual así no podrías Pero demostrar. sería prueba prohibida grabar en el cuarto. No, se podría no ser en puede. el pasillo, pero no va a demostrar nada. Claro. O sea, lo que nos estaría quedando simplemente sería esa prueba del hijo. Claro. Esa ya es prueba plena. Una prueba plena. Entonces lo otro estaría bien librado, el caballero seguiría siendo casado y ella no podría imputar. Pero si se con- tiene una copia del registro, porque cuando uno entra en un hospedaje, bueno, en algunos hospedajes registran tanto al hombre como a la mujer. Si Ya. tiene una copia, ¿no? Del registro del hotel. Darle un sencillo y que nos dejen sacarle una foto. Podría ser, ¿no? Pero señores, hay veces hay cosas que se dicen y de repente la otra persona sale a negar, Claro. ¿no es cierto? Pero la lógica nos lleva. ¿Para qué entraría un hombre con una mujer que no es su esposa o no es su pareja a un hostal? ¿Para qué entraría? Para leerse la carta, A tomar café, ¿no? para hacer ouija, ¿para qué? Se sobreentiende que todos sabemos para qué entraría. Claro. Pero hay veces que hay cosas que van a ir más allá de lo que es evidente, ¿no es cierto? Pero para el juzgador tú le tienes que demostrar con los llamados medios probatorios. Eso es nuestra gran verdad. Porque un medio probatorio hoy en día, por ejemplo, hablamos del medio probatorio en filiación conocido por todos, el ADN. ¿Cuánto cuesta el ADN? 600. 1200, 1200, No. 1800, Eso dependiendo. es hace años. Ahora está Ha bajado, ¿no? Ha bajado bastante. Ah, Precio flash, hace una semana vi, miren por acá por Lince, Doctor, cuadra 19. voy a hacer una consulta. En el caso de filiación, cuando yo estoy practicando, ¿no? El caso de filiación, mi patrocinada salió a bailar con unas amigas Ya. y unos amigos del mercado. Correcto. Y terminó ya en el cuarto sin calzón, así. Mira. Y 3 meses después empezó a empezar la hormiguita y ella se quejaba porque yo me voy al gimnasio, ¿no? Porque tiene su amiga. Así que no usa, a su enamorado no le quedó otra que a su enamorado decirle ya tú eres el papá. Su hermano nunca supo, ¿no? Su enamorado para en provincia, en otro lugar. Ya. Entonces, cuando hemos ido, el chico por ahí se enteró, su mamá le dijo, ese no se parece a nadie de la familia, no es tu hijo. Entonces el chico le llevó a Quito, y Quito, por Politécnico Quito, está en casi todo el Perú, le cobró 1250 porque lo demostró en el juzgado, y sacó el voucher, no está preparado, pero el juez le dijo, no señor, eso es el ADN, nosotros le vamos a mandar que saquen violines, y costaba 1890 el año pasado. Y el juez puede obligarte que tú vayas a un laboratorio, pero usted tiene que hacer la prueba y tiene que pagar para que vean acá al juzgado, para que hagan la prueba, en 1890. No, bueno, el abogado con el que estoy trabajando defendió a la chica, ¿no? Que estaba, bueno, la chica de defensa, la chica estaba 100% segura de que, porque él también, o sea, que ya iba a perder, ¿no? La iba a convencer de otra manera, la cosa es que le cobró 1890 por eso. Y curiosidad, ¿qué ¿Qué querían salió? saber? Algo que no era, ¿no? No era. Bueno, entonces, no, pero el chico al final ya ha firmado. No firmó, sí, porque se encariñó. Si no, por el capricho, para darle para su mamá. La mamá no hace eso. O sea, para que quede bien con la mamá, hizo todo este proceso, pero ellos siguen bien. Contestando a lo que tú dices, de repente hubo un exceso de parte del juez. Violines cuesta bien caro, 1890. Yo aquí en la cuadra entre la 19 y 20 Petituar, 999 soles. El precio más bajo que he visto. ¿Sí? Por el centro de Lima he visto uno en 1200 y hace 2 semanas he visto 999. Los precios han bajado. Pero el tema es llegar todavía a ese tipo de prueba científica para saber si es un hijo o no, un poco que pone tela de cuestionamiento, sobre todo al lado de la persona obligada. Vuelvo a repetir, cada quien sabe quién embarazó a quién, salvo casos como los que tú dices,
O casos como de repente en algún momento yo vi un caso en el cual, miren, y siempre dicen, pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Las mujeres siguen siendo el sexo débil? ¿O eso simplemente es un comentario? Es algo relativo, ¿no? Depende. Pero siempre, todavía en la sociedad, ¿a quién lo están viendo más? O sea, en el sentido, ¿quién es el malo de la película en una relación? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Si vamos con ese argumento, el hombre es malo, nomás que le haya dado el dinero, pero nunca lo dio en el banco. La mujer si nunca me dio, y después le va a poner mala cara al hombre. Una perlita de 1 millón, a igual razón, igual derecho. Una señorita tenía 2 relaciones paralelas. Parecido el caso, pero este es de la vida real. Paralelas, ¿sí? Un buen día quedé embarazada de aquel joven con el cual ella no lo quería tanto. Ella estaba más enamorada del otro joven, ¿sí? Señores, le creció la barriguita, ¿sí? Y dice ella, pues, a la vez que se había quedado embarazada, ella en esa semana había tenido una relación con los dos. ¿Cómo saber quién la embarazó? Ya tenía uno como un lunes, el otro como un martes, el miércoles, no saber, ¿no? ¿Quién la embarazó, no? Pero comienza, como dices tú, a crecer la barriguita y ella dice, me he embarazado. Ella sabía quién la había embarazado. Lo que pasa es que al que quería más no lo quería meter en problemas porque su mamá ya le había dicho que tenía que acabar la carrera. En cambio, al que no quería tanto, a ese le dijo, mi amor, vamos a tener un hijo. Lo engañó. Señores, se casaron. Señores, como tú dices, la criatura va creciendo. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. No se parecen. Son figuras, son colores, son cabellos distintos. Pero el chiquito le dice papá y él se encariña. Un día en una reunión en tragos, como dicen, ¿quién dice la verdad? ¿El borracho? Ella, mirándole a los ojos, le dijo la verdad. ¿Sabes qué? 5 años. ¿Sabes qué? Nuestro hijito no es tu hijo. El hijito es de otra persona. Discúlpame, toda la vida te engañé. ¿Y qué pasa? Que esta señora ya, a pesar que había tenido el hijo, seguía frecuentándose con el otro señor. Y este señor pedía que ese niño que había sido firmado por este señor le cambiara la partida y pase a él. Y reclamaba con derecho. Parecía una serie de novela mexicana. Entonces, miren, por este lado, y ella presionaba porque el corazón más latía por el, entre comillas, ¿no? Que era el verdadero padre, pues, el padre biológico y el otro. El señor puso fin, pregunta, ¿procedemos a poner fin, divorcio o no? Luego de 5 años de vivir engañados. ¿Prueba plena o no? Recién tomó conocimiento de la causal. Pregunta, ¿el caballero tiene derecho a pedir indemnización por daños y perjuicios? Sí. ¿Lo pediríamos en nuestra sociedad machista? ¿O nos cambiamos de barrio y que la tierra nos trague y que nunca hemos ido por esa casa? Por el orgullo, ¿no? Pero el señor lo único que hizo fue divorciarse, no pide indemnización. Es como aquella señorita que de repente piensa en demandar incumplimiento de esponsales. ¿Qué cosa es eso? ¿Saben, no? ¿Qué cosa? Promesa de pregunta. No todas las relaciones con pedida de mano o de noviazgo culminan en el altar. Hay muchos que en el camino Desisten. o cambian porque encontraron otro gusto, ¿no? Y de repente la novia ya está engordando, subiendo el peso y de repente por ahí en el trabajo hay una Barbie, ¿cierto? Una doble Talía. Entonces de repente los ojos van y como dice, las mujeres muchas veces se enamoran por el oído, ¿no? Por el oído, ¿no es cierto? Se le dice frase bonita, el otro aparece con la guitarra y pone a cantar, ¿no? Y cosas así, o sea, formas de enamoramiento y formas de cambio. En cambio el hombre no, el hombre se enamora porque a la visión. Dos formas de pensar. Como dicen, en el hombre, primero hace la promesa, dice, primero quiere sexo y después amor. En cambio la mujer es al revés. O sea, son dos formas de pensar.
pero lo que no encontramos es que podemos hablar de que ya la sociedad estamos dejando el prejuicio de que es el sexo débil. Todos podemos a igual razón, igual derecho. Todas las cosas pueden ocurrir. Nadie está librado en este mundo. Pero lo que sí no podemos decir es que hacer actos administrativos, esto no conlleva a que más y exclusivamente conlleva solamente a un grupo de personas. Esto conlleva a todos. Por eso decía, en algún momento de tu vida tú has ido a una entidad pública a hacer algún tipo de gestión para que la autoridad emita un pronunciamiento. Por ejemplo, pusimos el ejemplo de pedir una licencia de construcción, licencia de funcionamiento. Ustedes, cuando han ido a tramitar, por ejemplo, ustedes estudian en universidades, ¿no es cierto? ¿Cuál es el requisito que cumplieron para ingresar a una universidad? El examen de admisión. ¿Ya? ¿Qué requisito? Examen de Examen de admisión. admisión. Para poder dar el examen de admisión, ¿qué les pide? Certificado de estudios, fotografías. Pago. Pregunta, ¿una persona que no ha terminado secundaria puede postular a una universidad? ¿Y cómo es un marco Sí, posible? Puede decir, o sea, puede postular. postular al examen, pero no va a entrar a clase. Hay chicos de 12 años que entran a la uni, pero Ya. no. ¿Y qué hacen con su vacante? Lo reserva. Reserva. ¿Hasta cuándo? También. Pero sí pueden postular. Claro. Sí. Sí pueden postular. Entonces, miren, hoy día formas de cambio que ya la autoridad está siendo flexible. Porque hay algunos que dicen, por ejemplo, en la actualidad, doctor, quiero que la entidad pública conlleve un pronunciamiento de acto administrativo porque yo quiero sacar brevete. Pregunta, ¿cuáles son los requisitos en la actualidad para sacar brevete? Quinto y secundaria. Quinto de secundaria, lo cual no había anteriormente. Alguien con menos grado de instrucción lo podía sacar, ¿no es cierto? 18 años, ¿no es cierto? Y una serie de requisitos. Hoy en día los requisitos han variado. Por ejemplo, el día de mañana se vence un requisito. El cambio de El cambio. Y si no lo ha hecho hasta mañana, ¿qué pasa? ¿Han leído la ley o no? Pero supongo que habrá una multa. ¿No? Multa. Quien no haya variado domicilio y quien no haya variado estado civil. Si hay alguien sentado que se casó hace poco, cuidado, ya debió variar estado civil, cuidado. Entonces el tema viene porque las verdades son, las autoridades muchas veces están esperando que el administrado cumpla, pero hay veces que cuando no le, como dice previamente, no le pasan corriente, el administrado no acciona para nada. Y yo les hago la pregunta, ustedes que se vienen las próximas elecciones, ¿cuándo se vienen? ¿Cuándo es la próxima elección? 5 de abril. 5 de abril. No, perdón. Es en abril, ¿no? ¿Qué es en abril? En abril. Ya, en abril. 16 de abril. Pregunta, ¿usted o todos nosotros cuando vamos a las urnas vemos amigos que ya no viven en nuestro barrio, pero que sin embargo vienen a votar? No, y nos encontramos. ¿No es cierto? ¿No es algo ilógico? ¿Por qué no han hecho el cambio? Llama mucho la atención, Es una dejadez. ¿no es cierto? Por eso, ¿creen las autoridades que con esta normativa de RENIEC que mañana vence, ya mucha gente se ha puesto las pilas y ha entrado a... Ahorita dicen que las colas son inmensas, ¿cierto? A última hora siempre esperamos, ¿no? Y siempre esperamos pues el último momento para hacer esos cambios, sobre todo donde más le duele y donde a la persona reacciona por el bolsillo. Aquí es donde más reacciona. Porque si dejaran así la lentitud que cada uno lo haga en su momento, no lo harían. Porque si no fuera esta ley, pregunta, ¿se puede votar con el DNI vencido? ¿Sí o no? Casi siempre al final. Siempre dicen que no y al final ya sí voten. Ustedes son más jóvenes que mi persona, pero habrán escuchado, ¿se puede votar con la libreta electoral de 3 tapas? 3 cuerpos. Pero han visto, ¿no? Al doctor David ya como viejito ya. A mi abuelita le he visto. A ver, Tributario, cuando van a salir. tributaria también había, ¿no es cierto? Jamás tenían libertad tributaria. ¿Sí o no? 3 tapas. ¿Podrán votar con 3 tapas? Ya no, ya, eso ya dejó de lado, eso tiene un tiempo, ¿no? Eso tiene un tiempo. Pregunta, con un DNI vencido hay muchas cosas que hoy día la autoridad te recorta el hecho de poder iniciar trámite. Por ejemplo, ¿ustedes en algún momento han ido ya al Poder Judicial o no? Cuando hacen el llamado de una audiencia, las partes se presentan con... Imaginémonos que el doctor, ¿cuál es su nombre, doctor?
Carlos ha ido a una audiencia cuyo DNI venció el 30 de noviembre de este año. En fecha real, hoy día estamos, ¿qué día? 10 10 de diciembre. Hoy día ha sido la audiencia. Hacen el llamado. Carlos alcanza el DNI. Pregunta, ¿Carlos participa en la audiencia? O le dice el señor, váyase y ande a actualice la vigencia de su DNI. ¿Qué dicen? ¿Debería participar o es un exceso de la autoridad, y en ese caso el Poder Judicial, en estar pidiendo ese tipo de documentación? Flexibilidad. Pregunta, Carlos, hoy día mismo, no, el día de ayer le dieron un cheque para que cobrara. Pregunta, ¿el del banco le paga el cheque? Ya. Doctor, Si el banco dice no y el Poder Judicial, ¿por qué debería decir sí? Doctor, en un caso de alimentos, la demandante se había olvidado su DNI porque estaba nerviosa. Ya. El secretario, el especialista salió y le dijo, un momento, voy a ver si el juez lo permite que tú puedas entrar, si no entra solamente tu abogado. Porque el otro señor vino con su abogado, se demandó, vino con su abogado, necesitamos su carnet de abogado, su DNI, estaba mirando, apoyando al abogado, doctor, ¿no? Entonces veo que su DNI, señora, no le fue a la casa, estaba nerviosa la señora. Entonces el secretario fue y salió y sí, señora, pasa. Son excepciones a la regla, Sí, que no siempre pasan en el juzgado. No sé, yo he visto demandas que las rechazan por el DNI vencido. Pero lo que sí no permiten es cuando llaman y no estás, por más que tú llegues al instante, ahí sí, eso sí he visto. Definitivamente, ¿no? Ahí sí, pero el otro- Porque está demostrado que nosotros participamos con DNI vigente. Vigente. Y si doctor no ha traído DNI, ¿podría reemplazarlo por mi brevete? No. A pesar que el brevete tiene los datos de uno, ¿no? Son documentos que no, que la autoridad sí te debe exigir fiel cumplimiento. A los documentos oficiales. Por ende, todo ciudadano peruano sabe que para actuar en una situación de gestión ante una entidad pública, lo primero que tiene que tener en mente es portar su DNI, ¿correcto? Pero también habemos excepciones a la regla, podría hablar, doctor. A ver, cuénteme un caso, una excepción a la regla. ¿Puede peticionar alimentos, una demanda, aquella madre de familia que nunca sacó DNI, pero que sí tiene el hijo que recién ha nacido? ¿Puede hacer una demanda de alimentos contra el padre Sí, porque que no tenga DNI. que no tenga DNI? Es que ahí viene el interés superior del niño. Ya. ¿El juez exonerará de la presentación del DNI? Porque no, en los DNI de algunos niños sale el nombre de la madre y SD, sin documentos. Pero si la madre no tiene documentos, No, pero de todas los maneras- documentos están inscritos al menos. Esto sí lo saben las señoritas más que los hombres, las dos señoritas. Cuando nace, yo sé que todavía no es su mamá, ¿no? Todavía no. Algún momento, no entiendo. Pero tiene sobrinos, primitos. Cuando una criatura nace actualmente en un hospital o una clínica, ¿le entidad qué cosas le entrega? ¿Qué documento le entrega? Constancia del nacimiento. No, ya tiene el DNI, ¿no? Ya se No. Inmediato te dan ya tu DNI amarillo. No. En el hospital te dan una constancia que sirve para ir a reniega, sacarla, para aceptar la partida. Ya pregunta, en esa constancia, ¿llevan los apellidos de papá y mamá? Le pregunto. Claro. Das el nombre completo. ¿O no? Pregunta quién es el papá. Si esta chica dice, no le voy a dar. ¿Sabes por qué no quiere dar? Porque ella quedó embarazada de un señor que tiene familia. Y el señor le ha dicho, yo te voy a apoyar en todo, pero no digas mi apellido ni mi nombre. Top secret. Ellos pueden escribirlo con Puede su nombre. escribirlo con claro. Lo puede escribir, ¿no es cierto? ¿Qué apellidos y nombres le pone ella? Las propias. Sería su hermanito. Claro, con una hermana le pone. O puede poner el apellido. ¿La autoridad de la RENIC permite eso? Que esta dama diga, oye, ¿quién es papá? No recuerdo. Póngale mejor mis apellidos. ¿Deja eso? ¿O la autoridad va a decir, ¿sabes qué? La autoridad, acto administrativo, la autoridad, no, aquí no se viene a jugar. Ella podría decir, ¿sabe qué? No recuerdo, póngale mis apellidos. Porque cuando sacan unas partidas, ¿quiénes firman en la partida? ¿La mamá o el papá o ambos? Hay partidos uno no firma, nosotros no firma. Ya, pero la pregunta es, ¿la lógica nos lleva que tiene que firmar papá y mamá o no? Claro. Ya. ¿Sí o no? Eso no va. Pero si solamente lo quiere firmar ella,
y este señor no hay, ¿puede sacar la partida? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ah. Pero el hecho de que ella le ponga sus apellidos implica que este señor es el obligado ya a pasar a pensión de alimentos. No hay entroncamiento. No hay, ¿no es Él puede cierto? declarar, no puede ser que Alan García es su papá. Se Doctor, toma, pero no hay entonces, entroncamiento. entonces cambiamos la figura y nos vamos al primer supuesto. Doctor, ella le ha puesto los apellidos del doctor sin preguntarle ni pedirle permiso, porque para ella él es el padre y también se ha puesto su apellido. Pregunta, ¿la reunión le da partida, sí o no? Sí, Sí, yo pero tiene que- tiene 30 días. 30 días notifica. Ya, le da la partida, pero no le tiene que pedir permiso al señor. No. Pregunta, casuística. El verdadero padre es él, pero ella vivió toda la vida enamorada de Miguel. Y le dice, como nunca me diste bola, ahora es el momento de la cruel venganza. Y voy a ponerle los apellidos. Y le pone los apellidos de Miguel. Ya. Pregunta, la autoridad le preguntará, acompáñame a una prueba, que el papá es Miguel o el papá es... No. ¿Le pregunta algo a la autoridad? No. O sea, ella está libre de decir el apellido que quiera. Y por ende nos puede meter en un problema a una dama. Que de repente, Carlos, ¿no? Carlos estuvo haciendo simplemente un par de veces, la vio, pero la chica de solo verlo quedó enamorada y prendida. Y de repente, porque dice que Carlos hasta con la mirada embaraza. Entonces, ella dice, no, este es el hombre, este es el hombre. Entonces, aquí creen que es un abuso, ¿no? ¿No es cierto? Es un abuso. No genera filiación. No genera, pero sí genera un problema Sí, que te va a llevar a un proceso judicial. Pero el que menor no puede estar sin identidad, le corresponde. Así es. Al Estado le corresponde notificar al nombre del padre y tiene 30 días para responder. Pero el derecho de la identidad es un derecho constitucional, no prima en este caso. Y eso se cautela. Claro. Porque nosotros en la actualidad vivimos en una sociedad donde todavía hay bastante tema de abandono de niños. ¿Correcto? Y esto no solamente es Perú, esto es a nivel internacional. Porque bajo la figura de lo que es el derecho de familia, hay dos figuras, ¿no? La llamada figura de la adopción y la llamada figura del acogimiento familiar, antes llamado colocación familiar. Dos figuras distintas. Por ende, en la adopción lo que se busca, su nombre lo dice, es adoptar, es cobijar, es tenerlo, pero ya de manera definitiva como hijo tuyo. En cambio, en el acogimiento es algo temporal, momentario. En ambos casos lo que se cautela es que ese niño no crezca desprotegido y tenga similares derechos al igual que el resto. Pregunta del millón, ¿habrá requisitos para que alguien pueda adoptar a un menor o no? Sí. Carlos, ¿qué edad tiene? Si no es curiosidad. 28. 28. Carlos puede adoptar a una señorita de 15 años. No. ¿Por qué? Sí. Tiene Ay. trabajo, Ay. gana bien, es soltero, tiene un hermoso departamento en la mejor zona de San Isidro, frente al golf, tiene auto del año. 28, 15. Bueno, o hay un peligro. O la autoridad le dice, no, este es... Tiene que demostrar, bueno, tiene que ser casado, ¿no? Se trata de personas. Pero sí, una persona mayor también puede ser adoptada por otra. Eso no tengo entendido. Claro, que mayor de edad no hay problema, porque mayor de edad va a la notaría inclusive. Pregunta, ¿para adoptar tiene que estar casado? Pues, demostrar solvencia moral. Tarea para la casa, busquen eso. Para adoptar tiene que estar casado, primera El pregunta. soltero no puede adoptar. Pero por eso pregunta, para adoptar tiene que estar sí o sí casado. Y si no es casado, ¿podría adoptar una pareja de convivientes? ¿O tiene que estar necesariamente casado? O una Es integración una judicial necesidad de de unión de hecho. Pero si son convivientes sin declaración judicial de unión de hechos, no le dañan, no. libres. No. No, no hay adopción para soltero. O sea, Carlos no podría adoptar. No. Por nada, por nada. En Perú al menos no. No hay. Es muy estricto para los requisitos para adoptar acá en Perú. ¿Y a dónde nos vamos a tocar las puertas para adoptar? Entidad pública emite acto administrativo. ¿A dónde nos vamos? ¿Sabemos? De la inclusión.
llamado el Mindes, ¿te acuerdas? Ese es el nombre ahora, Mindes. O llamado también Promude, ¿te acuerdas? Ahora es el Mindes, ¿no? Señores, hay una sede que alberga, que está en la avenida Benavides, un local, porque el MIM, ¿dónde queda? ¿Conocen el MIM o no? A ver, conociendo Lima, ¿a dónde me llegan si le digo vamos al MIM? Caminar con Emancipación. lo que se llama Cusco, ¿no? La renovación Cusco y caminando, ¿no? Polín. El otro día le dije a un señor, vamos al Ministerio de Justicia, vaya a hacer su trámite. El señor se fue frente al Hotel Sheraton. Estaba esperando ahí. ¿Sí? Los que conocemos Lima sabemos que una cosa es Palacio de Justicia y otra cosa es Ministerio de Justicia. Entonces nunca lo iban a atender. El señor estaba ahí al lado de los leones. Son cosas diferentes. Por eso hay cosas que a veces confundimos, pero hay que situarnos, porque la entidad que debe emitir un acto administrativo tiene que ser la entidad en el cual regule esos actos administrativos. Tú no puedes estar peticionando algo a una entidad que no va a tener pronunciamiento, ni debería recepcionarte documentación alguna. Por ejemplo, si alguien sabe que para hacer un trámite en el cual tú vas a pedir de repente algún tipo de pronunciamiento en la situación laboral actualmente, y sabemos esto, cuando alguien de repente ha tenido un problema en una entidad pública, trabajador del sector público, ¿a dónde se va a hacer reclamar sus derechos? ¿Ministerio de Trabajo? No, al Tribunal de Servicios Civiles. ¿A dónde se va? ¿Alguien tiene problemas, está trabajando bajo la modalidad 1057 CAS y ha tenido un problema en su trabajo y un día fue y le dijeron, un momentito, tengo un contrato vigente, no puede ingresar usted? Yo le digo, ¿por qué? Orden superior, usted ya no ingresa. Pero yo tengo un trabajo, tengo un contrato, estoy en modalidad CAS, mi contrato todavía termina acá el otro mes. No, usted ya no ingresa. Por ende, él tendrá que hacer valer su derecho. ¿Y a dónde se va a ir? Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. ¿Ministerio de Trabajo? Sí, es CAS. CAS, ¿a dónde se va? Ministerio de Trabajo. ¿Seguro? Sí, porque el Tribunal de Servicios Civiles es del régimen 276-728. ¿Seguro? ¿Han escuchado de este servicio? ¿Y han escuchado de Mintra? Ministerio de Trabajo, ¿no? Dos entidades distintas. Sabemos que el Ministerio de Trabajo funciona ¿dónde? La Avenida Salvador. ¿Y Servir funciona dónde? Búsquelo, puedo. Las oficinas de Servir están dentro del Ministerio de Trabajo. ¿Seguro? Orientación sí, porque yo tengo un contencioso administrativo. Ya, pero la sede central de Servir. ¿Conocen o no? ¿Conocen la Avenida Cuba? Sí. Francisco de Sela, Servir. ¿Ya? Servir. Jesús María. Cerca del ministerio. Así es, cerca, a unos pasos. Pero señores, aquí hay una cosa muy sabia. Lo que tú has dicho, 728 y 276, ¿no? Pero también 1057 ya está regulando Servir. Esta figura aquí. Cuando estamos siendo atropellados por un tema de un trabajador en una entidad pública, Servir. En una entidad privada, Mintra. Señores, hoy en día la regulación de las inspecciones laborales para emitir actos administrativos están supervisados por esa entidad que todos conocemos. ¿Cómo se llama? Los que van a los centros laborales, SUNAFIL. ¿Superintendencia de qué? Nacional de Fiscalización Laboral. Fiscalización laboral. Aquí trabajan los inspectores laborales, ¿no es cierto? Andan de huelga. Están de huelga al último, ¿no? Siempre andan de huelga. Pidiendo un mayor ingreso, ¿no? Por ende, Más inspectores. doctor, en la actualidad se permite que trabajen menores de edad, ¿verdadero o falso? Autorización del padre. ¿A partir de qué edad? 14 años. Sí, 14 años. ¿O más abajo? No, antes no fue. La última delimitación del tema laboral dice que para cada actividad en menor de edad tiene que estar regulado de acuerdo al tipo de actividad. Un menor de edad no tiene que tener la misma edad de aquel que va a trabajar en un tema minero que en un tema de pesca, por ejemplo. Son dos edades, o construcción, por ejemplo. Sí, lo que tú dices es a partir de los 14,
15, 16 años, dependiendo del tipo de actividad, ¿correcto? En el tema laboral. En el mes de septiembre último han salido modificatorias correspondientes a los grados de responsabilidad de los llamados menores infractores a la ley penal. Hoy en día, un chico de 14 años que comete un ilícito ya está comprendido bajo la modalidad de infractor. Anteriormente la ley, hasta antes de la dación de septiembre, era a partir de los 16. Hoy la norma ya bajó, mira, 14. ¿Por qué? Porque los índices de delincuencia y criminalidad están en aumento. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto Perú está cambiando? No somos solamente los de Lima. En provincia ha aumentado el índice de delincuencia, o está todavía aumentado, ¿no? Señores, hoy se habla de que el Callao es una tierra de nadie, ¿no es cierto? Hoy en día en el Callao, ¿qué han decretado? Estado de emergencia. ¿Por cuánto tiempo? Un mes, 60 días. No va a haber año nuevo en Callao, todavía no voy a bailar, me enamoré de Chalaca. Si quieren que venga a Lima y si no... 90 días. Los estados de emergencia generalmente son 30 o 60 días. Y más allá de ello pueden ser ampliados, porque hay una razón de ser. Necesariamente, tarde o temprano tenía que llegar a darse estado de emergencia. Porque ustedes saben que, por ejemplo, en el tema, que en la actualidad, si le encuentran a una persona con un arma que no es suya y no tiene licencia, verdadero o falso que puede ir a parar a un establecimiento penitenciario. Sí, también se le da el arma. ¿Sí o no? Claro. Necesariamente, ¿no es cierto? Verdadero o falso que si le encuentra con una cantidad de droga puede ir a parar a un establecimiento penitenciario. Sí. Microcomercialización o tráfico. ¿A partir de cuántos gramos? 5 gramos o Dependiendo menor, pero de- diferentes. 5 gramos, ¿cuántas ligas de qué te hacen? Doctor, yo no he pensado eso. Nunca las he pesado. Doctor, vengo por un curso administrativo y usted se va por lo penal, por lo civil, usted que ha venido, tomó Coca-Cola, le han echado algo ahí. De todo hay que hablar. ¿Ustedes han visto las ligas de qué te son? Sí. Sí. ¿Han visto o no? Sí. Bien. Siempre bueno. Conocer, pues, saber, ¿no? ¿Cómo son los papelitos? Chiquitos y juntados así en ligas, ¿no es cierto? Se diga de 10 unidades. En una oportunidad a un señor le encontraron una cantidad en una bolsa. ¿Qué cosa ellos aducen en defensa? ¿Es para mí? Consumo. Oiga, que es mayorista, ¿qué cosa es cantidad? ¿Va a escasear? Son formas de ver, formas de ver. Que la autoridad ahí sí no va a ver que voy a emitir acto administrativo, nada. Eso lleva a una investigación. Y por ende, esa persona va a ser comprendida en un proceso penal, tenencia ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y todo tipo de delito que hay hoy en día. Porque hoy la autoridad, señores, se dice que actualmente hay un déficit de policías por cada ciudadano. El último reporte, ¿qué decían por cada peruano? ¿Cuántos policías estaban? O por cada 2.400 peruanos, ¿sabes cuántos policías había? Un policía. Un policía para cuidar a 2.000 y tantos peruanos. Doctor, entonces la solución ¿cuál es? ¿Que hay más policías? ¿Qué dicen ustedes? ¿A más policías baja el nivel de delincuencia? ¿O eso es relativo? Hasta los policías son delincuentes, ¿no? Sí, porque las mejores bandas criminales han entregado Siempre tienen policías. policías. En todo caso, ¿de qué depende? De todo. Empezando, personas. Educación. ¿Cierto? Educación, personas, familia. Todo es un sociedad. conjunto, ¿no? Y no podríamos decir de repente que por ahí alguien dijo, y yo escuché, doctores, que no les pagan bien. Pregunta, ¿tú postulaste sabiendo cuándo te iban a pagar? ¿O recién estando adentro te enteraste cuánto gana un policía? ¿Cuánto gana un policía que recién sale de la escuela? 2.200, si no me equivoco. Con el último incremento, con todo lo que habrá el ministro. Sí, algo así. 2.200 para un policía, ¿te alcanzará? Difícil, ¿no? El policía podrá ser soltero, va a querer tener familia, va a querer tener hijos. 2.200 le alcanzará. ¿Cuánto es la canasta básica familiar al día de hoy? ¿Qué cosa dice el índice del consumidor, índice de precios? Instituto Nacional de Estadística e Informática, que hace poquito acaban de suscribir
convenio, ¿no? ¿Con quién ha suscrito el INEI? Flash, noticias de último minuto. ¿Han visto noticias o no? No, doctor, que llego tarde y apenas programo Farmagul. No. A ver. Ha suscrito convenio con RENIEC. Las elecciones del próximo año van a ser la data súper rápida. Los resultados ya no van a demorar como antes, ¿no? Entonces, doctor, hoy en día la canasta básica ha aumentado. Sabemos que el sueldo mínimo, ¿cuánto es, doctores? 7.50. No alcanza, ¿no? 2.200 alcanzará para un policía, padre de familia. Su esposa no trabaja, tiene 2 menores hijos. Difícil, ¿no? Por ende, algunos justifican, dicen, yo gané poco y como no alcanza me dedico a eso. Falso, ¿no? Entonces debería dedicarse a otra cosa, las necesidades. Otros dicen lo siguiente, de acuerdo a la alta carga de familia. Un señor policía egresado, soltero, ayudaba a su anciana madre de 65 años. La madre había fallecido el esposo y no había dejado ningún tipo de pensión de jubilación porque el señor no tuvo trabajo fijo. El señor le ayudaba con el sueldo de policía a su mamá a pagar un cuarto. La mamá vivía en un cuartito y él en una pequeña habitación porque él trabajaba en provincia. El policía se casa, tiene esposa y le sigue pagando y ayudándole a la mamá. El policía tiene su primer hijo y le sigue pagando y ayudando a la mamá. Cuando ya nació el segundo hijo, le dijo, mamá, no te voy a poder ayudar. Hoy en día la mamá debe 5 meses y ya está a punto de lanzarla a la calle a la anciana. El hijo no puede. Señores, realidad, la mamá ha invitado a conciliar al hijo para que vean en la pensión de alimentos. ¿Qué creen? ¿Acordar o no acordar? Pregunta, ¿tú a quién darías preferencia? ¿A tus hijos y a tu esposa o a tu mamá? Dividiría el 60% entre 3. Doctor, partimos la torta. Lo rataría entre 3. Señores, estuve presente en esa audiencia. ¿Saben a lo que llegaron? A esto. ¿Saben lo que es? Asociación del Fútbol Argentino. No. Acta de falta de acuerdo. Miren, con el dolor, la madre terminó llorando, el hijo lloraba de impotencia. ¿Sí? Y afuera, en el hall, esperaba a la esposa y sus 2 hijitos. No pudo llegar a conciliar. ¿Sí? Se cerró. Pregunta, para cerrar el tema, ¿cómo queda esa señora que ya no le pueden pagar la pensión de alimentos? ¿A dónde va? ¿A dónde lo lleva la sociedad? ¿El Estado protege a esa persona de la tercera edad o está desprotegida? Así como hablamos de desamparo de los niños, como fue ayer, niños sin abandono. ¿Protege la nación? No ha sido público. ¿Toda persona que esté en la calle mendigando tiene derecho a un asilo público? Pregunta. ¿O el Estado solamente vela por unos cuantos? Porque la obligación es, tú verás, sobre todo en el centro de Lima, ¿no? Gente ministeriosa que duerme sobre cartones y todo ello. Porque aquí es un tema bien crítico. Él me dijo, doctor, yo cuánto quisiera ganar más, pero no puedo estirar mi sueldo como un chicle, porque mis hijos están pequeños. Doctor, mi mamá me dio la vida, mi mamá me crió, mi mamá me ayudó y mi mamá me formó, por algo soy policía. Pero me duele no poder ayudarla porque también tengo que ayudar a mis hijos. Y yo le dije, no puedes hacer un esfuerzo a tu esposa de trabajar. Y me dijo, no, mi esposa actualmente está pasando por una complicación a nivel salud, está en tratamiento, me dijo. Y también tengo que pagar ello. Miren, estás a 2 extremos, como dice, estás en el mar, en un bote, ¿a quién salvas? ¿A la mamá o a tu esposa? ¿A quién salvan bien? Pero No, es eso, ponernos a pensar en un extremo. Llega un momento en que tienes que ver o para un lado o para el otro, o sacrificar. Por eso dicen, para cerrar el tema, muchas veces las autoridades administrativas en los pronunciamientos son cosas distintas. No ven si tú estás mal, si tú estás bien, si tú estás más o menos. Lo que quieren es que cumplas requisitos para que se puedan pronunciar. Y esto tiene un plazo.
Aquí no se ve. Pregunta, ¿en una entidad pública se te puede exceptuar del pago de una tasa que ya esté estipulada de acuerdo a ley? ¿Se puede exonerar? Si está en el TUPA, ¿no? Si está aquí establecido. Pregunta, ¿en el Poder Judicial se te pueden exonerar el pago? Sí, es causal. ¿Cómo se llama? ¿La exoneración? ¿Cómo se llama? A ver. Auxilio judicial. Auxilio judicial. ¿A quién se le da auxilio judicial? A los que tienen. No pueden. Pero bien. Ponen en peligro su subsistencia, etc. ¿No? Alimento. En los medios alternativos que ustedes me han mencionado, ustedes han estudiado en UCIL, han estudiado bastante los MAC, ¿no? ¿O no? ¿Han estudiado? Mecanismos Alternativo, resolución de conflictos, ¿no es cierto? Me han dicho, ¿no? Arbitraje, me han dicho conciliación, ¿se acuerdan o no? Ya. Pregunta, ¿estos mecanismos son gratuitos en nuestro país o no? La conciliación sí, en la de UNA, para el tema de alimentos. Ya, ¿y dónde más? Justicia también. Pero el arbitraje también, arbitra Perú. Arbitra Perú. pero tiene un precio. Tiene un tarifario, pero más accesible al bolsillo. Sí. Aquí hay centros de conciliación gratuitos. Claro. La diferencia es, como es gratuito, tienes que esperar turno. Sí. Como el defensor No puede público ser. tiene que esperar su voluntad. Porque, por ejemplo, cuando alguien tiene un tipo de cuestión de ir al Poder Judicial y no tiene abogado, el Estado que se tiene que poder. Defensor público. Defensor de oficio, ¿no es cierto? Público, se llama. Público, ¿no? Pregunta, ¿ese defensor público te defenderá tal igual como te defiende un abogado que tú has contratado? No, porque tiene bastantes casos. Y él solamente sale por... A veces se le paga solamente para que te asesore, te haga escrito y vaya a la audiencia, pero con Y ahí nomás, acompañamiento. y ahí nomás, ¿no es cierto? No es con tu suerte. Y entonces aquí, miren, son figuras distintas, que ya el Estado se está preocupando, sí, pero cuando hablamos de temas en los cuales tenemos que aterrizar en el Poder Judicial, tenemos el auxilio judicial para los que menos tienen. Claro, doctor, para un contencioso administrativo hay un defensor. No lo he visto, no lo he visto. Ministerio de Justicia no lo he visto que tenga defensores en ese extremo. He visto que todos van con un abogado y si no encuentran los abogados que están al paso, Sí. los más baratos, ¿no? Los que están en la puerta del Palacio de Justicia. ¿Han escuchado o no? Por 10 soles te sellan. Así es, ¿no? Porque inventas tu recurso. ¿No es cierto? Y No, 5 soles más te dan la papeleta. claro. No, entonces, de todo hay, como dicen, ¿no? Porque hoy en día, ¿cuántos números de abogados somos? Flash, ¿cuántos somos en el...? Y habremos pasado, este sábado hay segunda vuelta, ¿saben, no? Van a elegir un nuevo decano, ¿no? Ya están pasando más de 60.000, creo. Más de 70 ya creo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a nivel de lo que son conciliadores extrajudiciales, también están pasando una buena cantidad, más de 40.000 en número. Quien les habla es capacitador ante el Ministerio de Justicia en los temas de conciliación, ¿correcto? Entonces, también formamos en estos temas desde el 2001 y vemos que el número de conciliadores ha aumentado, el número de centros de conciliación también, porque la figura está dando algún tipo de resultado con respecto al paralelo que se hace frente al Poder Judicial, ¿no es cierto? Conciliar, por ejemplo, un tema de desalojo que en el Poder Judicial en un proceso sumarísimo te va a llevar a más de un año con apelación y todo, ahí lo puedes hacer en cuestión de minutos o días. Y con la nueva ley del moroso, o sea, el inquilino moroso, Bueno, no tiene que ser 2 meses y medio. claro, siempre y cuando haya sido el contrato, Claro, la firma ya. ante el notario certificado, ¿no? Por eso en nuestro país muchas cosas pueden cambiar, doctores, de acuerdo al criterio que tenga la gente. Porque si seguimos pensando, que la gran mayoría pensamos solamente la llamada cultura de litigio, donde el abogado gana más por el mayor tiempo que asesora, de repente no podemos pensar que esto va a dar un cambio. Siempre nos vamos a hablar de que haya alta carga procesal, que no tenemos el personal suficiente, que por eso demoramos. Sí, doctor. Disculpe, una pregunta fuera de casa, Sí. una pequeña duda. Sí. Una ONG su rubro puede ser conciliación, Sí. como también asesoramiento jurídico. Sí. Asesoramiento jurídico. Es una Gratuito. asociación. Claro, siempre hay un pago administrativo, pero gratuito. Ya. Toda asociación nace bajo la figura sin fines de lucro. Ya. Por ende, para mí no habría objeción, si tú me preguntas, para que te puedan autorizar. De repente tú preguntabas, ¿me autorizarían si yo hago un trámite para hacer centro de conciliación?
Pienso que sí, pienso que sí. Dentro de sus fines tiene que estar establecido, constituir centro de conciliación, ¿correcto? Porque entiendo, eso de asociación es entre comillas, porque la pregunta del millón es, ¿una asociación emite factura? No, sí, ¿Están exonerados? No, si emite factura, ahora SUNAT hasta por respirar tiene que declarar. Pregunta final, ya para el cierre. Quien alquila un predio tiene que pagar un tributo. ¿Cuánto paga? ¿Qué renta de esta categoría? ¿Cuánto es el porcentaje que paga el peruano honesto que quiere contribuir con su país? Pregunta, todos somos honestos, sí, pero hay algunos que tributan y otros que no. Porque algunos solamente entregan recibitos simples y recogen el dinero y todo entra acá, pero no pagan. ¿Cuánto paga? Como decían mis alumnos en clase en la universidad, regalo un punto al que me da la respuesta y comenzaron a lanzar números como bingo. ¿Cuánto creen que tributamos? No se olviden, ¿no? ¿Alquilan ustedes predio? Cuidado con estar evadiendo. 5%. Yo recibo que le das una... Claro, con eso demuestra que estás contribuyendo a tu país. En realidad hay mucha gente que se equivoca porque a la persona que le está alquilando no le debe dar un recibo, porque no existe un recibo, tiene que darle copia de su comprobante. Claro, la copia del comprobante que ese es el recibo, ahí aparece el mes y todo. Imagínate que hay mucha gente que va de esto. Hay muchos que tienen 2, 3, 4 predios y todo al bolsillo, nada al Estado. Pregunta, ¿esto es delito? ¿Aquí en nuestro país es delito? No. Evadir impuestos. Ustedes saben que en los Estados Unidos es el delito más penado. Esto es más buscado, más perseguido. Imagínense a cuántos persiguen acá por este tema. Faltarían establecimientos penitenciarios, ¿no? Entonces, es bien preocupante la cosa y todos debemos partir que hay una entidad pública y la entidad pública camina de acuerdo a la figura del Estado, ¿no? Única y exclusivamente para temas públicos, en el cual no tiene nada que ver el tema privado. Por ende, en esta noche he querido hacer un pequeño recorrido y hemos establecido el tema de un acto administrativo, y si bien ha sido una clase, entiendo, netamente no administrativa, pero hemos salido por distintas aristas. Hemos visto temas penales, laborales, civiles, que entiendo yo la metodología, salvo mejor parecer, no nos ha cansado. Una consulta, mire. Yo voy prácticamente todo con el tema de educación. Sí, claro. Y, o sea, los profesores tienen beneficios del 30% por su sueldo y todo lo demás. Empezamos haciendo una solicitud a la UGEL del sector, y la UGEL contesta con una resolución que nosotros apelamos dentro de los 15 días, ¿no? Que pasa a la DREC o a la departamental de cada departamento del Perú. El caso al doctor, vino un caso de un profesor que el año 2014, el año pasado, le salió una resolución denegándole su derecho a los 5 soles diarios, que a un trabajador del Estado le corresponde, por refrigerio y por movilidad. Y él no lo apeló. Entonces, lo que ha hecho, lo que hizo ¿cómo se llama? La persona que también nos ayuda en el golpeo, hizo pues una solicitud de nuevo a la UGEL del sector, le solicitó que se pronuncie, yo fulano de tal solicito se me asigne la bonificación de los 5 soles diarios por refrigerio y por movilidad de acuerdo a la ley tal. La UGEL le dice que ya no te vamos a responder porque ya tenemos resuelto el año pasado, 2014, te hemos dicho con una resolución que no te corresponde. Entonces, no han querido tramitar. El profesor viene, bueno, el mes pasado vino y dijo, doctor, ¿sabe qué? Su asistente ha hecho este documento y me dice que no vale, y usted lo firmó, encima y le he pagado por eso. Ya está reclamando. Y entonces el doctor dice, entonces quéjese, porque, bueno, le dijo, ¿no? O sea, usted puede quejarse al funcionario, usted puede pedir varias veces y la entidad administrativa tiene que tramitar su pedido, Claro. porque es un derecho constitucional. Pero Pero no lo quiere hacer, hemos ido conjuntamente con el doctor, porque para aprender yo fui atrás de él y le dijo, no, no vamos a meter nada, quéjese usted si quiere, le dijo. Entonces el doctor dijo, me voy por una vía constitucional porque es un derecho, una asignación respecto a la ley, o tengo que ir a apelar y me va a salir la resolución diciendo por exceso de tiempo, porque ya pasó un año, 10 meses ha pasado, y no los 15 días, y le van a declarar improcedente. Yo iría por lo segundo. Y lo que yo le digo, doctor, es la administración, yo administrado, puedo solicitar las veces que quiera
O sea, puedo 3, 4 o 5 al mes puedo presentar mi requerimiento, porque este señor lo presentó el año pasado y le salió una resolución. Pero ahora ya este año 2015 lo presenta y la mujer le dice no vamos a tramitar ya más porque ya tengo respondido y tu abogado en su tiempo debe haber presentado la apelación. Es tu problema, no lo quiere hacer. Lo que pasa es que en este mundo de la administración pública no regulariza la cantidad de veces que tú lo puedes peticionar. Eso sí lo puedo peticionar. Lo puedes hacer, pero yo, autoridad, Sí. frente al administrado, te digo, por si acaso, sobre ese mismo caso ya ha habido pronunciamiento. Claro. Y lo único que te voy a hacer, ya no voy a perder tiempo. Te voy a contestar diciendo, ya hubo pronunciamiento, adjunto fotocopia del pronunciamiento, si es que tú desconoces o se traspapeló. Puedo apelar, pasado ya pasó 10 meses. Creo que ya perdiste ya, en el sentido de que ya pasó el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes para apelar? ¿De acuerdo? 15 días. De acuerdo a la ley de ¿Cómo ha hecho procedimiento. así? Es un exceso. Ahora, si tú Pero vas sí. a salir de esa esfera y te vas a ir al contencioso administrativo, Pero ¿cómo eso? Pero es que para ir al contencioso administrativo Agotada. no se la vía. Y obligadamente tiene que ser el superior de la mujer de la DEL yo creo que ahí Sí, yo sí, creo sí. que hubo un poquito de negligencia. del señor. Pero, ¿qué podríamos? Porque el doctor me dice, cárgate tú a ver cómo lo resuelves. Lo que pasa es que ahí mi colega está diciendo, mira, para que te foguees, Sí, ¿qué tú hace? tienes que hacer la del mago. Este sombrero, sácame conejo. Y no es así, hacer cuestiones legales no es improvisar o tentar. Yo he consultado por ahí, hasta por internet, algunos me sugieren en foros, ante a un tribunal, a un juzgado constitucional. Ya. Bueno, ándate, Pero ¿qué vas a pedir en juego posicional? ¿Qué acción de esto que es una asignación, porque acción de cumplimiento? Claro. No, pero no tienes la resolución de... No, de hay una resolución, como dice él, que te está ordenando que cobre tanto. Tendría que ser- Es un derecho que está plasmado en una norma, Sí. pero eso no ha aterrizado en el escenario en el cual ya te están ¿Qué hace reconociendo el derecho. el profesor? No se va a quedar pues, sin ese derecho, es un derecho que le corresponde a los profesores. ¿Pero hace cuánto salió la resolución? La resolución salió el año pasado, 2014. Porque para poder plantear el proceso de nulidad, para la declaración de nulidad en sede administrativa, podrías intentar ir a la vía judicial como el último agotamiento de vía, acogiendo el plazo de 2 años. Y si apelo, en esa parte me tiene que aceptar, ¿cierto? Pero te van a decir que es que no hay Fuera. resolución que apelar. Y además, como dice, no encuadra dentro de la figura, uno, del plazo, dos, el motivo por qué vas a apelar. Simplemente lo tuyo va a ser un disparo al aire que no se va a A ver apelar. qué pasa. ¿Qué hace, doctor? ¿Cómo resuelvo ese caso, doctor? Por eso también, como vi que es administrativo, y ¿cómo resuelvo? Estoy buscando información, tengo que resolver eso, es mi trabajo. Luego usted le dirá al doctor, otro caso más fácil es que no. Algo de familia, ¿no? Tengo que aprender. Sí, lamentablemente hay veces que nos Eso encomiendan cosas. Mira, si te vas a la parte constitucional, yo creo que no va a ser la vía correspondiente. No, me van a decir, no es la vía. No es la vía. Y si, y si apelo, y para que salga una resolución, no sé, exceso, y encima no le responde, Porque no te van a sacar una resolución que dice agotar la vía, o sea, la vía previa para que tú puedas pronunciarse contencioso. No. ¿Por qué, doctor? Si lo voy a apelar, voy a presentar una apelación. Porque- Pero la apelación no va a proceder. Pero, entonces, fíjate, en el sector de educación ninguna apelación procede, todas se van a condición administrativa, no hay ninguna. Todas, o sea, y lo que yo estoy buscando es que den un documento, creo que Tú diga quieres, agotar la vía ya, tú administrativa. quieres que se pronuncie. Sí, que me Pero- diga que improcedente solamente agotar la vía administrativa, nada más, y ya con eso cumplí mi Y trabajo. si te sacan un documento que dice no se puede pronunciar la autoridad porque dentro del plazo establecido el señor no formuló el recurso impugnatorio correspondiente. Me cortan la cabeza. Una cosa de archívese y gracias, buenas noches los pastores. Con la resolución ya causó estado. Y ahí quedará, ¿no? Tiene que ser, doctor, Y ahí. su sueldo que pague los 5 soles. Mira, es un tema de análisis ahí, un poquito de entrar a rebuscar, ¿no? De repente dentro de la- Pero dicen que no hay peor gestión que aquella que no se haga. Claro. Trata Pero de la decir apelación. fuerza, pues, porque hasta donde tú puedas, el colega no te va a pedir tampoco milagro ni magia. No es Tú que- podrás, ¿no? Por ejemplo, Salvo que te haya dicho, si tú no resuelves esto, no te renuevo el contrato al 2016. No, O te haya él puesto- trabaja para la empresa de mi tío, o sea, mi tío Ah, es una empresa. Yo también tengo que resolver. Con calma. Tengo que resolver. Como decía una frase, cuando no tengas dinero hay un amigo que decía, Dios proveerá. Me encontraba a mí y me decía, ¿me puedes prestar? Me decía. Yo no soy Dios, le decía. Pero ya. yo me acuerdo, por ejemplo, en esos casos, cuando en ONP pasaba eso, pero claro, en ONP es diferente porque ahí hay, dentro de la ley del proceso contencioso, hay excepciones al agotamiento de vida.
Pero en ese caso, por ejemplo, cuando te respondían diciendo, ya lo resolví una vez, tú presentabas una resolución de apelación a una resolución denegatoria ficta. Igual la administración te iba a decir no hay, pero tú te ibas con esa denegatoria ficta, por ejemplo, una reconsideración, pasaban los 30 días y presentabas una apelación sobre una resolución nuevamente ficta, y con esa tú mismo considerabas agotada la vía y te ibas al contencioso dentro de los 3 meses. Pero en ese momento. En ese momento. En ese momento. En ese momento. Ahora te quieren, o sea, prácticamente quieren que revivas a alguien que ya está bajo tierra Claro. y darle una mano, oye, levántate, ¿no? Post-mortem. Ah, y es un poquito Y ahí. luego buscar No. Doctores, para mí ha sido muy grato compartir estos minutos, estos momentos. Dios mediante, nuevamente nos volveremos a reencontrar. Quien les habla es, vuelvo a repetir, docente en universidades como a las peruanas. Estoy también, actualmente ya empecé una dictado en la Universidad de San Martín, en la maestría de solución de conflictos. Estamos en el Ministerio de Justicia también capacitando, ya hemos estado en el Colegio Boa de Lima, también somos expositores ahí. En cualquier momento nos encontramos, bienvenidos sean, ¿no? SIP, que es una institución nueva, venimos trabajando de un tiempo a esta parte. El señor Alcántara, el coordinador, la persona que nos atendió, ¿no? Y como ustedes saben, toda esta semana hay semanas en las cuales hay bastantes charlas de derecho, que creo que cada clase incrementamos más los conocimientos. Y eso es mejoría, porque en un momento ya los voy a ver de abogados, de repente, sí, litigando, ¿no? El doctor ahí con su estudio jurídico, o de repente ya la doctora en un puesto de juez especializado en lo penal de repente, y cuando se acerque el doctor Espinosa y diga, doctora, me conoce, me va a negar más que el maestro. Bueno, más allá de la broma, muchas gracias. Buenas noches. ¿Ya? Gracias. Gracias.